A mí me gusta compartir Reverb para diferentes instrumentos, precisamente como para poner un contexto espacial tridimensional en la mezcla. Entonces, por eso envié varios de los instrumentos, pero voy a separarlos con otras Reverb, los que digamos los que más me estén peleando con la voz, como las guitarras, como el Rhodes, etcétera, los voy a poner en otra Reverb o en otro contexto. Por ejemplo, al bus 13 vamos a asignarle esta Reverb Spring, prenderla, y esta Reverb Spring se la vamos a enviar a las guitarras. Vamos a enviar las guitarras a esta Reverb. Vamos a ponerle aquí. Nos vamos a las guitarras y le enviamos esta Reverb. Que guarda el secreto. Listo. Ahora vamos a utilizar los otros buses para asignar otros efectos, como por ejemplo un delay que vamos a utilizar para la voz. En la voz vamos a tratar de utilizar dos delays. En este slap delay lo que puedo hacer es, cada vez que yo hacemos que inserto un efecto de delay en la wing, este botoncito de acá se me convierte en el tap tempo. O sea, desde ahí yo puedo marcar el tempo según el tiempo de la canción. También lo puedo cambiar desde acá, desde este knob. Puedo poner un delay mucho más corto, pero para el slap delay necesito un tiempo más o menos de entre 100 o 150 milisegundos para que solo me tome ese primer gap, ese primer initial gap de las voces. Entonces vamos a dejarlo más o menos por acá. En el feedback vamos a dejarle un feedback corto. Y vamos a cortar harto de los altos. Listo. Nos vamos a las voces y vamos a enviarle a este slap delay. Entonces, aquí lo que hice fue enviar a las guitarras, enviar a este delay de acá. A las guitarras utilicé este delay que es como la emulación del clásico delay de cinta de Roland. Y lo que hice fue marcarlo en negras. Y le di un poquito de drive. Le di un poquito de flutter, que es como modulación, como para que se sienta un poquito más el delay. Vamos a escuchar cómo suena.
darle un poquito menos de feedback. En este caso el feedback es el sustain. Y lo que vemos es que las guitarras nos llenan mucho más. Con esos delays largos hay que tener un poquito de cuidado para que no de pronto la mezcla se vuelva como muy densa. Entonces vamos a tratar de manejar por ejemplo, un ecualizador en este delay. Y de hecho también voy a aplicar un poquito de ecualizador en la reverb de la guitarra. De esa forma limpio un poquito más la mezcla en los efectos. Ahora vamos a escuchar la reverb de la voz. ¿O debo callar y dejar que esta historia escondida en silencio continúe? Lo que guardo en secreto, habla ahora. ¿O debo callar y dejar que esta historia escondida en silencio continúe? Que guardo en secreto, habla ahora. ¿O debo callar y dejar que esta historia escondida en silencio continúe? Lo que guardo en secreto, habla ahora. ¿O debo callar y dejar que esta historia escondida en silencio continúe? Entonces, vamos a escuchar la diferencia de la voz sin los efectos y con los efectos. Lo que guardo en secreto, habla ahora. ¿O debo callar y dejar que esta historia escondida en silencio? Entonces, lo que hace el slap delay en este caso, en lo que precisamente le pongo slap, es porque es únicamente la primera, digamos que la primera vocal o la primera intensidad de cada una de las partes fuertes de la canción, hace que me cree como un efecto de profundidad, pero no me quita la presencia de la voz. Si de pronto pusiera el tiempo un poco más lento, como lo hice en las guitarras, entonces digamos que ya comienza a mezclarse un poquito más con ese delay, comienza a mezclarse un poquito más con las reverbs, y lo que yo quiero es una separación entre las guitarras y la voz. Entonces precisamente por eso utilizo como este slap en la voz, y en el caso de la reverberación, que es esta de acá, que es la Vintage Reverb, utilicé pues un pre-delay como para darle un poquito de diferencia, precisamente para eliminar esa profundidad de la voz, que se vaya como tan atrás, pero pues que tenga como un tail chévere y que suene como modulado, que suene como un poquito vintage. Para eso utilizo mucho este Vintage Reverb, porque tiene este parámetro de modulate. Eso lo que hace es crearnos una modulación para que se diferencie un poquito más la reverb de la voz original y tengamos pues un resultado como este. Lo que guardo en secreto, habla ahora. ¿O debo callar y dejar que esta historia escondida en silencio continúe? Aquí podemos seguir jugando de pronto con algunos efectos. Aquí digamos que ya tengo como una mezcla bien profunda. Podemos de pronto separar otros dos instrumentos. Podemos pues hacer lo que queramos dentro de la Wing, y tenemos varios efectos aquí en el rack
que podemos, varios slots, perdón, en el rack que podemos seguir aprovechando. Bueno, vamos a seguir aprovechando de pronto el procesamiento de la consola Wing y vamos a utilizar en el bus 16, vamos a utilizar este chorus que tengo acá y lo voy a utilizar para el bajo. Vamos a abrir un poquito más el bajo. Vamos a que se vuelva como un poquito más estéreo, que tenga como un poquito más de apertura. Yo sé que muchas personas dirán que bueno, el bajo porque estéreo, etcétera, pero vamos a aplicar algo bien interesante. Dentro del bus vamos a utilizar este modo de, dentro del chorus vamos a utilizar este modo de chorus, que es la emulación del Dimension de Roland también, y vamos a dejarlo en dry porque lo estamos utilizando en un envío. Y acá en el ecualizador vamos a cortar. En este bus podemos cambiar el tipo de banda. Podemos poner el shelving está por default, pero vamos a cambiarlo a cut, ya que no está como activado. Vamos a cortar las frecuencias bajas de este chorus, de este efecto. Vamos a dejarlo por ahí en 200 Hz. De esta forma, cuando yo le envíe a este efecto, no me va a afectar las frecuencias bajas del bajo. Nos vamos al bajo. Bueno, vamos a nombrar esto. Vamos a ponerle chorus. Listo. Nos vamos al bajo. Dejar que esta historia escondida en silencio continúe. A lo que guarda en secreto, habla ahora o debo callar y dejar que esta historia escondida en silencio continúe. A lo que guarda. Listo. Y aquí lo que hice fue enviar un poco del bajo a este chorus. Entonces, como ven, no se pierden las frecuencias bajas, no va a haber problemas de fase ni de cancelaciones en las frecuencias bajas porque utilicé un filtro en este Dimension Chorus y le di como un poquito de apertura al bajo, suenan un poquito más las frecuencias medias, un poquito más las notas y da con un poquito más de movimiento. Y también le envié al Rhodes, le envié un poquito de ese chorus, como para, digamos que darle algo de diferencia, un poquito más de movimiento, de modulación a la mezcla. Ya teniendo como este procesamiento, ya teniendo el procesamiento de efectos, ya dándole una profundidad, podemos comenzar a revisar algunos temas ya de volúmenes, dependiendo la canción, etcétera. Vamos a ir de pronto manejando un poquito esto. Me paso el día imaginando en mi cabeza cómo puedo hablarte sin que me atrape el miedo. El miedo de gritarle a los cuatro vientos que te quiero más que a nadie. Y lo sé, ya no hay revés. No queda más que arrancar lo que guardo en secreto. Habla ahora o
paso el día imaginando en mi cabeza cómo puedo hablarte sin que me atrapes.